¿Eso trajiste, papá? Parece una caja de zapatos vieja. Las risas estallaron, pero 5 minutos después. Nadie pudo mirar a los novios a los ojos, y yo ni siquiera había abierto la caja. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Me llamo Antonio, tengo 74 años, y esto fue lo que realmente pasó. Las notas suaves del mariachi se entrelazaban con el murmullo de los invitados mientras yo cruzaba el arco de bugambilias de la hacienda en las afueras de Guadalajara. Faroles de papel colgaban sobre el patio, lanzando destellos cálidos que bailaban en las copas de vino espumoso. Sentía bajo mis zapatos el crujir de la grava, cada paso acompañado del eco distante de una misa previa en la capilla del lugar. El aire olía a barbacoa recién hecha y mole poblano, con un toque de canela que venía del café de olla servido en cazuelas de barro. Yo llevaba entre las manos una cajita envuelta en papel sencillo color crema, con un lazo verde que había atado yo mismo esa mañana. Temblaban mis dedos, sí, pero no por debilidad, sino por contención. Escuché primero las risas, después las palabras. Mi hija, madre del novio, levantó la voz con ese tono que conocía desde niño. «¿Eso trajiste, papá? Hasta parece caja de zapatos vieja». Varias cabezas se giraron, miradas rápidas, risas nerviosas que se esparcieron como veneno entre las mesas decoradas con flores blancas. Alguien dejó caer un tenedor, otro carraspeó, pero nadie dijo nada. El mariachi siguió tocando un bolero suave como si no existiera esa escena. Yo apreté la cajita contra mi pecho y avancé sin responder. En ese momento, mientras cruzaba el patio hacia la mesa reservada para los familiares mayores, me vino a la memoria el primer viaje en tren que hice con ella cuando era niña. Llevábamos una maleta de cartón y dentro una torta envuelta en servilleta. Ella dormía sobre mi hombro. Ahora la veía con vestido elegante, collar de perlas falsas y esa sonrisa torcida que solo usa cuando quiere mostrar poder. Me dolió menos la burla que el olvido. Un primo lejano me susurró al pasar: «No se preocupe, don Antonio». Pero yo solo asentí. Me senté en una silla de madera tallada. Desde ahí veía la pista de baile brillante como espejo, los centros de mesa con velas flotantes, y a mi nieto, el novio, caminando de un lado a otro ajustándose el moño. Él no miraba en mi dirección. Tomé un sorbo de agua con limón. La caja descansaba sobre mis rodillas. Nadie sabía lo que contenía, ni siquiera la tía Carmen, que siempre anda preguntando. No era un regalo cualquiera, era la pieza que podía cambiar todo. Y sin embargo, la trataban como si fuera basura. La voz del maestro de ceremonias se escuchaba a través de los altavoces, probando micrófonos. 1, 2, probando. Detrás, un niño soltó un globo que subió hasta enredarse en los faroles. La música bajó. Yo respiré hondo y recordé la notaría en Guadalajara donde había firmado aquel acta notarial semanas atrás. La tinta aún fresca, la rúbrica del notario estampada con sello azul. Un documento que no solo era papel, sino memoria, promesa y poder. Mi hija volvió a pasar cerca de mi mesa. Olía a perfume caro y a desprecio. «Papá, siéntese tranquilo, no haga caras. Hoy es un día especial», lo dijo sin mirarme, ajustando su chal. Yo la miré de frente. «Claro, hija», respondí con voz baja, casi un murmullo que solo ella oyó. Ella se encogió de hombros. En la mesa vecina, la tía Carmen hablaba en voz baja con el tío Rogelio. Alcancé a escuchar. «Trajo una caja vieja. Pobre don Antonio», Rogelio respondió. «Dicen que es terco, siempre guardando cosas». Yo bajé la vista, dejé que sus palabras se escurrieran como agua. En la distancia, el mariachi cambió a una ranchera más viva, pero yo solo oía un zumbido constante, como si dentro de mi cabeza alguien girara una llave. Recordé entonces la última conversación con mi difunta esposa. Fue en la cocina, con olor a pan dulce recién horneado. «Antonio», me dijo, «cuando llegue el día, entrégales esto. No antes, no después. Ellos no entenderán hasta que vean». Guardé la caja desde entonces, primero en un armario, luego en un baúl, hasta que hoy la envolví con papel sencillo. El maestro de ceremonias anunció: «En unos minutos comenzará la ceremonia civil». Los invitados se acercaban a la pérgola donde 2 columnas de flores formaban un arco.
Mi nieto y su futura esposa estaban al fondo, tomados de la mano, sonriendo para las fotos. Yo permanecí sentado, viendo cómo los camarógrafos capturaban cada instante. Mi caja, invisible para todos salvo para mí. Una muchacha del servicio pasó ofreciendo café de olla. Tomé una taza. El calor me devolvió fuerzas. Mi hija se inclinó para decir algo al oído del padre del novio. Reí por dentro. Aún necesitaba aliados para sostener su teatro. Yo, en cambio, solo necesitaba esperar. Mis dedos acariciaron la esquina del sobre escondido bajo el papel. Cuando uno guarda silencio, pensé, el silencio se vuelve su mejor herramienta. Cerré los ojos un instante. Escuché la música, las risas, el murmullo de las hojas en los árboles. Todo se mezclaba con un recuerdo lejano. El día que mi nieto nació, yo afuera del hospital con un ramo de girasoles. Ese niño ahora se casaba y no sabía que mi presencia no era adorno. Una cita me vino a la mente, no sé de dónde. La dignidad no hace ruido, pero cuando habla nadie puede ignorarla. La repetí en silencio. Cuando abrí los ojos, vi a un camarero tropezar cerca de mi mesa. Su bandeja se inclinó, el vino casi cae sobre mi caja. Alcancé a apartarla. Con cuidado, joven, dije, y él se disculpó. Fue un segundo, pero sentí que todo se movía en cámara lenta, como una señal. En ese instante, sin que ellos lo supieran, yo había grabado en mi teléfono una conversación días antes. Una llamada que mi hija hizo creyendo que yo no la escuchaba. Hablaba de repartir bienes, de borrar nombres, de humillar al viejo para que no pidiera nada. El audio estaba guardado, protegido. No era solo un recuerdo, era prueba. Miré de nuevo la caja. El mariachi cambió a un son jarocho más animado. El maestro de ceremonias pidió a los invitados que ocuparan sus lugares. Yo me levanté despacio, caminé hacia la pérgola con la caja en las manos, sentí la luz del atardecer en la cara. Nadie me detuvo. Algunos susurraban, otros reían. La voz de mi hija resonó detrás. Papá, siéntese, por favor. Pero yo seguí avanzando. Mis zapatos golpeaban el piso de piedra. Cada paso era un compás del bolero que ahora sonaba. La caja pesaba poco, pero en mis manos se sentía como un corazón. Me coloqué en la primera fila, justo frente al altar improvisado. Mi nieto me vio por fin. Me sonrió, una sonrisa breve, nerviosa. Yo le devolví una mirada serena. El oficiante anunció que empezaría la ceremonia. Todos callaron. Solo se oía el canto de un pájaro en un árbol cercano y el rasgueo de una guitarra. Yo respiré hondo. La caja seguía cerrada, el momento todavía no había llegado, pero ellos no sabían que ya todo estaba en marcha. Una frase se formó en mi cabeza como promesa. ¿No hay mayor fuerza que la paciencia del humillado? El viento movió el lazo verde. Un pétalo cayó sobre la tapa. Yo lo quité con un dedo. Mi hija volvió a hablar, esta vez en voz baja. Papá, no arruine esto. No la miré. El maestro de ceremonias pidió silencio para los votos. Yo apreté la caja. Sentí cómo el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Ese día, en Guadalajara, frente a mi nieto y mi hija, con el mariachi tocando y los invitados expectantes, yo no era un anciano con una caja vieja. Era el guardián de un secreto. Mis labios apenas se movieron para decir en un susurro que nadie escuchó: que comience la música. El olor a mole seguía flotando en el aire, pero ahora lo mezclaba con otro aroma más fuerte, más íntimo, el del pasado, ese perfume viejo de papeles guardados, de ropa doblada por años, de madera que cruje y secretos que nunca se ventilaron. Lo sentía como si la caja en mis manos transpirara todo eso. Era una cápsula de tiempo y de memoria, y yo la sujetaba como si fuera un ancla. Mientras el oficiante hablaba, la gente se removía en sus sillas. Las palabras pasaban sobre mí sin quedarse. Había escuchado cientos de bodas. Las promesas eran las mismas: amor, respeto, eternidad, pero yo sabía que todo podía cambiar en un instante. Lo había vivido. Mi nieto se veía nervioso. Era un buen muchacho, aunque hacía tiempo que no hablábamos de verdad, desde que su madre se encargó de aislarlo. Él me miró fugazmente y bajó la vista como si no supiera si debía sonreír o disculparse. Yo no lo culpaba. La caja seguía en mi regazo. El listón verde tenía una pequeña mancha de café que no logré quitar esa mañana. El papel, arrugado en una esquina, para ellos era fea, anticuada, ridícula. Para mí era perfecta.
El exterior nunca importó. Lo que pesaba era lo que guardaba por dentro. Recordé cuando mi esposa me la entregó. Estábamos en la cocina, el mate sobre la mesa, las manos de ella aún manchadas de harina. Me miró con esa expresión que usaba solo cuando algo era realmente importante. Prométeme que solo la abrirás en un día en que el silencio pese más que las palabras, dijo. Lo prometí, y ese día era hoy. Mi hija desde el otro lado del altar no paraba de dirigir miradas hacia mí, rápidas, cortantes. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, ella fruncía el ceño y fingía ajustarse el collar. Su vestido fucsia resaltaba entre todos los colores neutros. Siempre tenía que destacar, siempre tenía que ser la que mandaba. Una vez más, su voz llegó, esta vez a través del susurro a su esposo. Debería haberse quedado en casa. Seguro piensa que aún importa. No lo sabía, pero ese murmullo fue captado. Desde mi bolsillo, mi teléfono aún grababa, como lo había hecho en los últimos días. No era venganza, era precaución. En una familia donde la verdad se diluye entre apariencias, la única forma de defenderse es guardar evidencia. Me acordé del día en que todo empezó a quebrarse. Ella tendría 26 años. Mi esposa estaba enferma y yo había vendido el auto para pagar los tratamientos. Mi hija llegó furiosa. ¿Cómo que vendiste el coche? Era herencia, era mío. Yo no respondí. Ese día comprendí que el amor no siempre compensa la ambición. Desde entonces, se encargó de construir un muro, separó a mi nieto de mí, organizó reuniones sin invitarme, modificó papeles, cambió nombres en cuentas familiares, pero había algo que no pudo tocar. El documento que firmamos mi esposa y yo en la Notaría Nombre 17 de Guadalajara. Un acta notarial que establecía que, llegado el momento, el nieto mayor recibiría un terreno familiar, un terreno con historia, con una casa antigua, y que dicha entrega no pasaría por ella. Lo firmamos ambos con huella y testigos, y ese documento estaba justo ahí, dentro de la caja que ella había despreciado. Una señora mayor, tía Encarna, se acercó a mí durante la pausa del oficiante. Se inclinó con esfuerzo y me tocó el brazo. Antonio, querido, qué bueno que viniste. Tu presencia es importante. Le sonreí. Ella lo decía con sinceridad. No todos olvidan. Me preguntó si yo traía algún regalo. Algo pequeño, respondí. Ella miró la caja y la acarició como quien reconoce algo valioso. Mi hermana tenía una caja igual, dijo. Guardaba cartas. Eso era lo bello de los objetos sencillos, hablaban con todas las generaciones. Una brisa cruzó el jardín, las velas temblaron en los faroles, un mantel se levantó. La ceremonia reanudó el licuo. Oficiante pidió a los novios que se tomaran de las manos, la música bajó, un silencio se impuso. Yo sentí el sudor en la palma, no por nervios, era el peso de todo lo que había callado. De reojo, vi como un camarógrafo se acercaba. Su cámara apuntaba justo a mí, su lente parecía saber lo que estaba por pasar. La caja tembló levemente cuando la acomodé sobre mis piernas. Miré a mi nieto, su mirada se cruzó con la mía. Por un segundo, vi en sus ojos al niño que me pedía que le leyera cuentos, el niño que lloraba cuando me iba al trabajo, el niño que sabía quién era su abuelo. Entonces, algo en su expresión cambió, como si intuyera que yo no estaba ahí solo por protocolo. El oficiante sacó los anillos. La joven pareja los miró. Mi hija susurró algo al oído de su esposo. Luego dijo en voz clara, mi padre también trajo algo, si quieren reírse un rato. Risas estallaron otra vez. Varias cabezas se volvieron. Mi nieto apretó los labios. Ella se creía invencible. Yo me puse de pie, muy despacio, sin levantar la voz, sin hacer aspavientos, la caja en mis manos. El listón se soltó con facilidad. El papel crujió apenas. Lo dejé caer al suelo, a un lado de mi silla. Nadie dijo nada, pero todos miraban. La tapa estaba aún cerrada. Yo no la abrí, no todavía. Me acerqué a la pareja, 3 pasos, 4, hasta quedar al borde del altar. El oficiante me miró con duda, el novio me miró con sorpresa, la novia con incomodidad. Mi hija dio un paso al frente. Papá, ¿ya está bien? Yo la miré. No dije nada, solo extendí la caja hacia mi nieto. Esto es para ti. El oficiante frunció el ceño. ¿Quiere decir unas palabras? Negué con la cabeza. El mariachi guardó silencio. Los camareros se detuvieron. Hasta los niños dejaron de correr. Y entonces el primer murmullo serio entre los invitados.
¿Qué lleva esa caja? Una mariposa cruzó volando justo frente a la caja cuando mi nieto la tomó entre sus manos, ligera, inocente. Pero nadie la vio. Todos miraban esa caja como si fuera una bomba a punto de estallar. El listón colgaba aún de un lado. Mis dedos lo habían soltado, pero la tensión seguía en el aire como si cada uno esperara un trueno, una revelación, un pecado escrito con tinta imborrable. Mi nieto la sostuvo con cuidado sin abrirla aún. Buscó mi mirada. La encontró. Yo asentí con lentitud. Fue su novia quien habló primero. ¿Qué es esto?, dijo con un tono entre confusión y molestia. Él no respondió. Su pulgar acariciaba la tapa como si tuviera miedo de lo que pudiera contener. Yo me mantuve inmóvil. La luz del atardecer comenzaba a proyectar sombras largas desde la pérgola. El altar, adornado con lirios blancos y velas, parecía parte de una escena congelada. Mi jaja se acercó. Esa sonrisa sarcástica que había usado durante toda la boda comenzaba a torcerse. Papá, ya basta. No es momento para tus cosas. Mi nieto levantó la vista. Quiero saber qué hay aquí. Ella palideció. Dio un paso atrás. Su esposo la sujetó del brazo. El oficiante, ya sin saber si continuar o detener la ceremonia, miraba a los camarógrafos como buscando una respuesta. Mi nieto rompió el silencio. Levantó la tapa. Dentro reposaba un sobre manila con bordes gastados. Lo sacó. No era pesado, pero el papel que guardaba llevaba décadas de historia. El muchacho lo abrió con cuidado. Sacó el documento, lo desplegó lentamente. La novia lo miró con ceño fruncido. ¿Es una carta? No, respondió él. Es una escritura. Hubo un murmullo en la primera fila. La tía Encarna se cubrió la boca con una mano. Un señor mayor dijo en voz baja. Eso parece legal. Mi nieto leyó en voz alta. Acta notarial. Ciudad de Guadalajara. Firmada por Antonio Hernández y Carmen López de Hernández, con fecha 17 de marzo del año 2004, en la que se declara, su voz tembló un segundo, que el terreno ubicado en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, identificado bajo la clave catastral 0713 15, será entregado como herencia única, directa e irrevocable al nieto mayor, Alejandro Hernández Torres, hijo de Clara Hernández. Mi hija gritó, «Eso no tiene validez, eso nunca me lo dijeron». Su esposo intentó calmarla, pero ella se soltó. Caminó rápido hacia su hijo. Le arrebató el papel. «Esto es falso. Esto es una broma de mal gusto». Yo di un paso al frente. Por primera vez, hablé con claridad, sin elevar la voz, pero con una fuerza que me nacía desde el estómago. No es falso, es legal, es vinculante. Firmado ante notario en presencia de testigos, sellado en la notaría número 17, está registrado. Tu madre lo firmó conmigo. Ella se congeló. ¿Qué?, dijo en un susurro. Sí, antes de que muriera, tu madre quiso asegurar que el único legado de nuestra familia fuera para Alejandro. Tú ya tenías todo: casa, cuentas, joyas. Él solo tenía recuerdos. Esta fue su voluntad, y yo la cumplí. El documento en las manos de mi nieto temblaba. Lo miraba como si fuera un mapa hacia otra vida. La novia dio un paso atrás. ¿Por qué? ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque aún no era el momento. Mi hija comenzó a reír. Una risa nerviosa, fea. ¿Y tú crees que esto va a detener la boda? Yo no respondí. Fue mi nieto quien lo hizo. Esto no la detiene, pero cambia todo. Mi hija arrojó el papel al suelo. Eso no vale nada. Voy a impugnarlo. Voy al juzgado mañana mismo. Fue entonces cuando saqué el segundo sobre. Más pequeño, sellado con cinta. Lo extendí hacia el oficiante. Padre, este sobre contiene una copia certificada con el número de expediente del registro de la propiedad. También incluye la carta que mi esposa dejó escrita a mano, pidiendo que se entregara este día si yo aún vivía. El oficiante lo tomó, se quedó en silencio. Luego leyó una línea. Su expresión cambió. Esto es auténtico. La tía Encarna lloraba en silencio. Mi jaja ya no decía nada. Se tambaleó hacia una silla. Su marido la sostuvo. ¿Sabías algo de esto, May?, le preguntó. Ella no respondió. Mi nieto dobló el documento con cuidado. Lo guardó de nuevo en la caja. La abrazó contra su pecho. No sabía nada, dijo. Pero gracias, abuelo.
Una niña pequeña preguntó, ¿por qué mamá llora? Nadie supo qué decirle. Yo respiré hondo. Miré a mi alrededor. Los rostros eran distintos, el mismo lugar pero otra energía. Las luces del atardecer parecían más suaves ahora. La novia se acercó a mí. ¿Y qué significa esto para nosotros? No lo sé, hija. Solo sé que ahora él tiene lo que su abuela quiso que tuviera. Una pausa. Ella asintió. Mi hija, sin embargo, no. Se levantó, tomó su bolso y salió caminando sin decir palabra. Nadie la detuvo. Nadie la siguió. Uno de los camarógrafos bajó la cámara. ¿Dejamos de grabar? El oficiante respondió, no, esto es parte de la ceremonia. Los mariachis comenzaron a tocar otra vez, pero ya no era lo mismo. El altar ya no era un escenario, era testigo de una verdad largamente guardada. Mi nieto tomó la mano de su novia. Ella le sonrió. Él me miró una vez más. Gracias, abuelo. Yo respondí, tu abuela estaría orgullosa, y en ese momento lo supe. El peso de la caja se había ido. Alejandro sostuvo la caja con ambas manos mientras se volvía a sentar junto a su novia. Ya no la veía como un objeto viejo o fuera de lugar. La trataba como algo sagrado. Sus dedos temblaban apenas al acariciar el borde de madera bajo el papel arrugado. A su lado, la joven aún lucía confundida, pero algo en su mirada había cambiado, como si reconociera, al fin, que lo más valioso en una familia no siempre se envuelve en cintas doradas ni se anuncia con fuegos artificiales. El oficiante carraspeó. Sus ojos se posaron sobre el sobre sellado que aún sostenía en su mano. Este documento no está aquí para interrumpir, dijo con voz pausada. Está aquí para restaurar algo que durante años se mantuvo silenciado. Hubo un murmullo leve, no era escándalo, era una especie de respeto que crecía poco a poco, como si las piezas de un rompecabezas finalmente comenzaran a encajar. Mientras tanto, mi hija no había vuelto. Se había marchado con los tacones golpeando el piso de piedra, sin volver la vista atrás. Su silla vacía parecía más pesada que todas las palabras que no dijo. Yo regresé lentamente a mi lugar, pero ya no era el mismo. El aire se sentía distinto, menos tenso, más honesto. La tía Encarna se inclinó hacia mí. Lo lograste, Antonio. Lo hiciste bien. No respondí. Mi mirada se había fijado en el altar donde una pequeña luz del sol atravesaba la pérgola, golpeando justo la caja, haciendo que el lazo verde brillara como una esmeralda olvidada. Entonces, lo sentí, la madera bajo mis dedos. Era áspera en algunas zonas, suave en otras. Una caja hecha a mano por mi padre cuando yo apenas tenía 12 años. Me la dio como regalo antes de irse a trabajar al norte buscando una vida mejor. Me dijo, esto no es una caja, es un cofre. Lo que pongas dentro debe valer más que el oro. Y lo cumplí. Durante décadas esa caja guardó cartas, recuerdos, secretos y ahora, justicia. Volví a mirarla con detalle. El borde tenía una marca que solo yo reconocería, las iniciales de mi esposa, grabadas a cuchillo la noche en que decidimos dejar todo atrás y empezar en Guadalajara. Esa caja no era solo un contenedor, era un testamento. Alejandro se levantó, su novia lo acompañó. Caminaron hacia mí, él extendió la caja. ¿Puedo abrir lo que falta? Asentí. Dentro, bajo el documento que ya todos conocían, había una tela de lino. Alejandro la apartó con cuidado. Apareció una carta escrita a mano. El papel estaba doblado en 3 partes. En la parte superior decía, para Alejandro, leer en el día de su boda. La novia se cubrió la boca. Él leyó en voz baja y luego levantó la mirada. ¿Es de la abuela? Sí, respondí. La escribió cuando supo que no estaría para este día. Abrió la carta. Mi querido Alejandro, comenzó, si estás leyendo esto significa que has encontrado el amor y estás dispuesto a compartir tu vida con otra persona. Eso me hace feliz, porque el amor, cuando es verdadero, no se impone, no se hereda, no se presume, se construye, y tú lo construirás con tus propias manos. La voz del muchacho tembló, pero siguió. Sé que la vida no siempre ha sido justa contigo, que los adultos, incluso los que más te quieren, pueden cometer errores, pero también sé que llevas dentro algo más fuerte que el rencor. Tienes memoria. Y la memoria es el verdadero legado de esta familia. Los invitados escuchaban en silencio. Una señora comenzó a llorar. Otra se santiguó. Mi nieto bajó la carta. Me miró con los ojos enrojecidos.
Gracias por guardarla. Tu abuela me enseñó a guardar lo que vale, aunque el resto del mundo se burle. Él asintió. Volvió al altar. Tomó la mano de su novia. El oficiante, que había presenciado todo con paciencia y solemnidad, preguntó con un leve gesto si deseaban continuar. La respuesta fue unánime. Sí, pero ahora era distinto. La ceremonia ya no era un espectáculo, era una afirmación. Comenzaron los votos. Las palabras fueron sinceras, libres de guiones forzados o frases vacías. Ella habló del respeto, él habló de la lealtad. Ninguno prometió riquezas, solo promesas pequeñas pero poderosas. Y al final, cuando el oficiante dijo, ¿aceptas? La respuesta de Alejandro fue firme. Acepto, y prometo honrar tu memoria, abuela, cada día. Un aplauso rompió el silencio, pero no fue explosivo, fue íntimo. Los mariachis retomaron la música. Esta vez con un son de esperanza. Me quedé sentado sin moverme. En mis rodillas la caja descansaba abierta, vacía pero llena. Pensé en lo que había perdido, tiempo, vínculos, silencios, pero también en lo que había ganado. Verdad, dignidad, paz. Una voz llegó desde la mesa del fondo. Era la esposa del hermano de mi hija. Antonio, deberías decir unas palabras. Me puse de pie. Caminé hacia el altar. Alejandro me cedió el micrófono. Respiré hondo. No vengo a reclamar nada. Vengo a agradecer, porque la familia no es perfecta. Pero cuando uno defiende su historia, también defiende su futuro. Y ustedes, ¿no? Mirando a los novios, son nuestro futuro. Silencio. Unos aplausos. Un leve «Bravo, don Antonio» desde la esquina. Y cuando bajé del altar supe que la siguiente parte aún no había llegado, que quedaban hilos sueltos, que Clara, mi hija, no se quedaría quieta. Pero también sabía que el primer paso estaba dado, y que ahora sí, por fin, el peso ya no era mío. Esa noche, la luna salió entre las ramas de los árboles altos que rodeaban la hacienda. Las luces tenues de los faroles seguían encendidas, pero el bullicio se había disipado. Los invitados comían pastel o bailaban boleros sin prisa. La pista, antes escenario de risas superficiales y fotos forzadas, ahora parecía haber cambiado de tono. Yo permanecía sentado bajo una de las bugambilias, la caja vacía en mi regazo. Alejandro y su esposa saludaban a los últimos familiares, mientras el oficiante conversaba con el fotógrafo sobre qué imágenes guardar y cuáles borrar. Era curioso. Nadie mencionaba el momento de la caja, pero todos lo tenían presente. No pasó ni una hora cuando supe que el silencio había durado demasiado. Mi teléfono vibró en el bolsillo interior de mi saco, un mensaje de un número que reconocía bien, mi hija. No creas que esto termina aquí, suspiré. Me lo esperaba. Pero lo que vino después fue lo que no imaginé. Al día siguiente, a las 8 en punto, mientras tomaba café en la terraza de la posada donde me hospedaba, sonó la puerta. Un joven con uniforme gris, con el logo del Juzgado Civil de Guadalajara en la manga, me entregó un sobre blanco. ¿Don Antonio Hernández? Sí. Notificación. Que tenga buen día. El sello era fresco. Lo abrí con manos firmes. No me temblaban. Era una demanda de impugnación preventiva de herencia, presentada por Clara Hernández Torres, mi hija. Acusaba vicios ocultos en la firma del acta, alegando que su madre no estaba en condiciones mentales plenas al momento de firmar el documento. Lo leí todo, página tras página. Usaban frases legales que sonaban huecas. Posible nulidad por falta de voluntad consciente. Ausencia de testigos con vinculación directa. Sabía lo que eso significaba. Ella pensaba arrebatar lo que ya había entregado, pero yo no era el mismo hombre de antes. Terminé el café. Luego caminé al centro de Guadalajara. Las calles estaban vivas con vendedores de flores, sonidos de tambores en alguna marcha estudiantil y olor a tacos al vapor. En la esquina del ayuntamiento, entré al registro público de la propiedad. Llevaba en mano una carpeta azul con copias certificadas, firmas y el testimonio del notario. La señora del mostrador me reconoció. ¿De nuevo por el caso de la finca en Tlaquepaque? Sí. Necesito registrar oposición legal ante posible demanda fraudulenta. ¿Tiene prueba médica del estado mental de la firmante al momento del acuerdo? Saqué una hoja. Era una constancia médica con fecha del día anterior a la firma.
Avalaba la lucidez de mi esposa en ese entonces. También añadí el video grabado con su consentimiento, donde leía el documento en voz alta y expresaba su voluntad. La mujer lo leyó. Asintió. Esto es sólido, don Antonio. Lo registraremos como oposición de blindaje preventivo. ¿Cuánto tiempo tomará? 24 horas para que quede inscrito. Luego ni siquiera un juez podrá moverlo sin pruebas mayores. Salí de ahí con la frente alta. Afuera el sol caía sobre los muros rosados del centro histórico. Compré una bolsa de pan dulce en una panadería cerca del Teatro Degollado. Cada paso que daba sentía que mi espalda se enderezaba un poco más. Esa misma tarde, le envié un mensaje a Alejandro. Guarda la caja, pero no cierres tu corazón a tu madre. Solo ten cuidado, él respondió minutos después. Gracias, abuelo. La caja está en mi escritorio y mi corazón también empieza a entender. 3 días después, Clara me llamó. No gritó, no insultó, solo dijo, ¿por qué hiciste esto? Respondí sin dureza. Porque tú lo olvidaste todo y él lo recordaba todo. No es justo. No, hija, no lo es, pero es necesario, colgó. Esa noche, mientras acomodaba mis cosas para volver a mi pueblo, abrí una carpeta vieja donde aún guardaba una foto en blanco y negro de Clara, de niña, con trenzas y la caja en sus manos vacía, jugando a que era un baúl de tesoros. Todo había comenzado con ella, y todo, de algún modo, terminaba también en ella. 2 semanas después, el juez archivó la demanda. Notificación oficial. Cierre definitivo. Clara no volvió a intentar nada más. El terreno quedó a nombre de Alejandro, pero lo que más me importaba no era la propiedad. Era que la historia volviera a tener sentido, que el nieto supiera de dónde venía, que la caja no fuera solo madera vieja. Hoy, mientras escribo esto desde mi sillón, con la cafetera italiana sonando en la cocina y un mate recién servido sobre la mesa, puedo decir algo sin duda. No hay herencia más fuerte que una verdad guardada con amor. Y aunque me llamaron anticuado, rencoroso o inútil, ese día, cuando los votos se detuvieron, todos entendieron una cosa. La memoria nunca se burla, se honra. 3 meses después de la boda, recibí una carta inesperada. No un mensaje de WhatsApp, ni un correo, una carta real, escrita a mano, con sello del Correo Mexicano y matasellos de Puebla. Reconocí la letra de inmediato. Clara. La abrí en la cocina mientras el vapor del café subía desde la taza. Papá, decía la primera línea, no sé por qué escribo esto en papel, tal vez porque es la única forma en la que puedo decir lo que pienso sin que me tiemble la voz. Leí cada palabra con calma. La tinta estaba corrida en algunos párrafos. Había llanto en esa carta, aunque no lo decía. Me dolió lo que hiciste, continuaba. Pero me dolió más que no me lo contaras antes, que me dejaras enterarme junto a todos, como si yo fuera una invitada más en mi propia historia. Yo apreté el papel entre los dedos, pero no por rabia, por tristeza. Ella seguía sin entender que yo no lo hice por venganza, lo hice por justicia. Sé que mamá quiso proteger a Alejandro, pero yo también fui hija, yo también fui parte de esta familia, y ahí estaba la raíz del dolor. No el terreno, no la herencia, el olvido. La carta terminaba con una frase que aún resuena en mí. ¿Todavía queda algo que podamos reparar? No supe si contestarla de inmediato, pero me hizo pensar en lo que había pasado desde aquella tarde. Alejandro me llamaba cada semana, a veces solo para contarme que su esposa había aprendido a hacer chiles en nogada, otras para preguntarme sobre la casa en Tlaquepaque. Había empezado a restaurarla con sus propias manos. Me mandaba fotos, las paredes blanqueadas, los azulejos originales recuperados, el ropero de su abuela barnizado. Cada imagen me recordaba que la memoria también podía construirse con martillo y clavos. Una tarde de abril, mientras los jacarandas teñían de violeta las calles de Guadalajara, fui a visitarlo. La casa olía a pintura fresca y tortillas recién hechas. En la sala, sobre una mesa sencilla, estaba la caja, abierta, vacía, brillante bajo la luz del ventanal. Alejandro me ofreció un café y se sentó a mi lado. Estuve pensando, comenzó, esta casa no debería estar solo a mi nombre. Lo miré en silencio. Sé lo que mamá hizo. Sé que se equivocó. Pero quiero que tú decidas qué hacer. Si quieres que quede como la abuela la planeó, lo respeto. Pero si hay una forma de reconciliar sin traicionar,
Me emocionó su madurez. No todos los jóvenes piensan así. No respondí de inmediato. Solo me levanté, caminé hacia la caja, la cerré con suavidad y le dije, esa decisión no está dentro de esta caja, está dentro de ti. Y la herencia verdadera no se reparte con papeles, sino con actos. Él entendió. Esa misma semana recibí una notificación del registro. Alejandro había añadido a su madre como copropietaria nominal, sin derechos de venta, pero con acceso vitalicio. Era un gesto, un puente. Y Clara, al enterarse, no llamó. Apareció. Tocó a mi puerta un viernes, por la tarde, con una bolsa de pan dulce y una mirada cansada. ¿Puedo pasar? Asentí. Nos sentamos en la terraza. No hablamos de papeles, ni de cajas. Hablamos de mamá, de sus rosarios, de cómo se reía cuando yo le robaba un beso en la cocina. Clara lloró. No se escondió. Perdón por la boda, dijo. Yo también fui duro, respondí. Un silencio largo. Luego, ella tomó mi mano. Te traje algo. Sacó una servilleta doblada. Adentro, un reloj de pulsera viejo con la correa gastada. Es de mamá. Lo encontré en una caja, escondido entre sus cosas. Pensé que lo habías perdido. No lo había visto en más de 20 años. Lo tomé, lo acaricié. El metal aún conservaba su olor, mezcla de piel, colonia barata y ternura. Gracias, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, la abracé sin culpa. Alejandro llegó esa tarde con su esposa. Traían una caja nueva, de madera clara. Pensamos que esta debería ser la nueva caja familiar, dijo. La colocaron sobre la mesa. Adentro, una foto mía con mamá, el acta notarial, la carta original, una copia del video y el reloj. Clara lo miró todo. No dijo nada, pero sus ojos hablaron por ella. Esa noche cenamos juntos, pan dulce, café, chiles rellenos que trajo la nuera. Reímos, lloramos, y cuando la conversación terminó yo me quedé un momento más en la terraza. Mire las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado, la burla, el dolor, el juicio, y ahora la calma, y entendí algo que nunca supe hasta ese instante. El verdadero poder de una caja no está en lo que guarda, sino en lo que libera. Pasaron semanas. La rutina volvió como lo hace siempre, con pasos suaves, sin pedir permiso. Las calles de mi barrio en Guadalajara se llenaron otra vez del ruido de vendedores ambulantes, del canto de los pájaros al amanecer y del arrullo constante de una cafetera italiana que ya conocía mis silencios. Pero algo en mí había cambiado. Era como si el eco de aquella boda aún vibrara en mis costillas, como si las palabras que nunca dije ahora me hablaran a mí. Un día recibí una llamada del registro civil. Habían cerrado oficialmente el expediente que Clara había intentado abrir. Lo habían sellado con una nota inusual, inapelable por manifestación voluntaria de las partes. Alejandro había presentado una declaración personal en la que, sin anular nada del testamento, renunciaba a cualquier acción que impidiera a su madre tener acceso a la propiedad. No se trataba de renunciar a su derecho, sino de ofrecer un gesto de paz. Lo llamé de inmediato. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. Porque tú hiciste lo difícil, abuelo, respondió. Ahora me toca hacer lo correcto. Me quedé callado. Había tanto de su abuela en él, ese sentido de justicia que no busca castigo, sino equilibrio. Pero no todos lo vieron así. Algunas tías comenzaron a murmurar que si había sido una estrategia para ganar aplausos, que si yo lo había manipulado, que si Clara aún podía apelar en otro tribunal. Las familias, como los volcanes, pueden parecer dormidas hasta que revientan. Una tarde, en un cafecito frente al Mercado Libertad, me encontré con Rogelio, el hermano menor de mi difunta esposa. Siempre fue directo, siempre supo leer entre líneas. ¿Estás seguro de que esto ya terminó, Antonio?, me preguntó, mientras removía su café con un palillo. No lo sé, respondí, pero no pienso moverme del lugar donde por fin hay calma. Tu hija es orgullosa, y yo soy viejo. Que me juzgue el tiempo. Él rió. Brindamos con café. Aquel día, al volver a casa, encontré una carta en el buzón, sin remitente, papel fino, sobresellado con cera roja. Dentro una invitación. Ceremonia de reconocimiento familiar. Firmada por Alejandro. Leí cada línea varias veces. Era una reunión privada que se celebraría en la finca de Tlaquepaque, no para discutir papeles ni testamentos, sino para entregar públicamente lo que él llamó símbolos de legado.
Asistí con paso lento. La casa estaba hermosa. Las paredes encaladas, los azulejos limpios, los rosales vivos. Una fila de sillas en el patio central. En el centro, una mesa baja cubierta con un mantel blanco. Sobre ella, 3 objetos: la caja original, la nueva caja de madera clara, un libro grueso con tapas de cuero. Alejandro tomó la palabra. Esta casa fue construida con historias, algunas bellas, algunas duras, pero todas verdaderas. Miró a todos, uno por uno. He decidido que cada generación deje algo aquí, no dinero, no títulos, objetos, cartas, decisiones. Todo se guardará en esta caja nueva. La original se conservará cerrada como lo que fue el inicio. Abrió el libro. Este será el registro. Aquí escribiremos a mano lo que deseamos que la siguiente generación recuerde. Clara estaba presente. Llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto. No se sentó en la primera fila, pero tampoco se escondió. Alejandro la llamó al frente, le entregó una pluma. Mamá, si quieres, puedes ser la primera en escribir algo. Ella dudó, me miró. ¿Puedo? Preguntó. Claro, hija, este también es tu comienzo. Escribió algo breve, no lo leí. No hacía falta. Luego fue mi turno. Escribí una sola línea. Lo que se guarda con amor, no se pudre. Dejé la pluma. Miré la caja. Cerré la tapa con lentitud. Los aplausos fueron suaves. No hubo discursos, no hubo brindis, solo un silencio compartido que sabía a cicatriz cerrada. Antes de irme, Alejandro me detuvo. ¿Hay algo más, abuelo? Sacó de su bolsillo una pequeña grabadora. La encendió. Sonó la voz de mi esposa, suave, clara. Si estás escuchando esto, significa que Antonio cumplió su palabra. Gracias, viejo. Gracias por no soltar la caja. Cerré los ojos. Sonreí. Ya no había más por decir, solo vivir. El otoño llegó a Guadalajara con su aire seco y su luz más baja. Los árboles del parque frente a mi casa comenzaron a soltar hojas como si dejar ir fuera un acto sencillo. Cada mañana salía a barrerlas con la escoba de siempre, la de mango de madera y cerdas gastadas, la misma con la que barrí la entrada cuando Clara era niña y corría en chanclas por el pasillo. La casa estaba más tranquila que nunca. Sin sobresaltos, sin llamadas bruscas. Alejandro venía cada 2 sábados a tomar café. Traía pan de la panadería de la esquina y casi siempre alguna anécdota de la restauración de la finca. Me contaba cómo había encontrado un retrato antiguo detrás de un armario o cómo un albañil reconoció la casa porque su abuelo había trabajado ahí cuando él era niño. Yo lo escuchaba. Leía en su rostro algo que me devolvía esperanza. Un día, mientras servía café, él me dijo: «Quiero que vengas a quedarte una semana, a la casa. Quiero que la vivas, no solo que la recuerdes». Acepté. Llegamos un viernes por la mañana. La finca estaba distinta. Había vida. Ollas en la cocina, risas de vecinos que ayudaban, ropa colgada al sol. En una esquina del patio, un pequeño altar con flores de cempasúchil y una foto de mi esposa, Carmen, con su sonrisa torcida y su rebozo beige. Era noviembre. Día de Muertos. Alejandro había preparado el altar en secreto. Me lo mostró con cuidado. La abuela merece estar aquí. Me temblaron las manos. No de tristeza, sino de emoción. La caja original estaba allí también, cerrada, con una flor encima. Alejandro le había construido una pequeña base de madera como si fuera un relicario. Esa noche colocamos pan de muerto, velas, copal y una taza de café negro. Nunca pensé que viviría esto, le dije. Y yo nunca pensé que el silencio pudiera hablar tanto, me respondió. Dormí en la habitación que había sido nuestra hace 30 años. La restauraron igual. Mismo tono en las paredes, mismo closet. Solo faltaba su voz. A la mañana siguiente, Clara llegó. Con ella algo distinto, no una expresión de defensa, sino una mirada de quien está dispuesta a escuchar. ¿Puedo entrar? Esta casa también es tuya, respondí. Ella caminó despacio. Llevaba un rebozo parecido al de su madre. Se detuvo frente al altar. Nunca supe que le gustaba el café negro, dijo con la voz rota. Te lo perdiste porque no preguntaste, le dije sin dureza. Nos sentamos en la cocina. Alejandro sirvió café. He estado leyendo el libro, dijo ella. Las entradas, las frases, lo que escribiste tú. Lo que escribió la esposa de Alejandro. Todo. ¿Y qué sentiste? Que yo también quiero dejar algo. Se levantó, caminó hasta el libro, escribió sin decir palabra. Cuando terminó, me pasó el cuaderno. No lo abrí. Solo asentí. Alejandro propuso algo
que cada año en esa misma fecha nos reuniéramos, que la casa no fuera solo símbolo de pasado, sino de continuidad. Aceptamos. Pasamos el resto del día comiendo tamales, contando historias. Clara cocinó arroz con leche como el que hacía su madre. Alejandro puso música vieja. Sonaban boleros que habíamos olvidado. Esa noche, en la terraza, bajo las estrellas, me dijo: «Abuelo, quiero contarte algo que no he dicho en voz alta». «Dime, voy a ser papá». Me congelé. ¿Cuándo? En abril. Me cubrí el rostro. Lloré en silencio. Ya eligieron nombre. Si es niña, Carmen. Si es niño, Antonio. Esa fue la primera vez que sentí que la vida no solo me estaba devolviendo lo perdido, sino multiplicándolo. Esa misma noche, cuando todos dormían, me levanté, caminé hasta la caja, la abrí, acaricié el borde y metí algo nuevo, un sobre pequeño con una nota escrita a mano: «Para mi bisnieto o bisnieta. Abre esto cuando sientas que todo se perdió». Lo dejé ahí, cerré la tapa y supe, sin sombra de duda, que el ciclo estaba completo. El nacimiento de Carmen, porque sí, fue niña, llegó una madrugada de abril en el Hospital Civil de Guadalajara. Alejandro me llamó desde la sala de parto con la voz quebrada, como si las palabras no alcanzaran. «Es perfecta, abuelo, como la abuela». Las lágrimas me llegaron sin aviso. Me senté al borde de la cama, apreté el rosario que llevaba en el bolsillo desde hacía años y recé sin palabras. 2 días después la conocí. Tenía los ojos cerrados, los puñitos apretados como si ya defendiera algo. Cuando la sostuve en brazos, sentí que algo ancestral me atravesaba. Un río de memorias, voces antiguas, caminos recorridos. Era pequeña, suave, tibia. Su piel olía a leche y a esperanza. «Hola, Carmen», susurré. «Te estábamos esperando». El día que salieron del hospital, Clara estaba ahí, en el umbral con flores en la mano y los ojos cansados. Miró a su nieta sin atreverse a acercarse. «¿Puedo?», preguntó. Alejandro no respondió, solo le tendió a la niña. Clara la tomó como si cargara fuego sagrado. Lloró, no se lo impidió. Nadie dijo nada. Esa noche volvimos todos a la finca, una casa ya no vacía, sino llena de vida nueva. Las paredes, antes testigos de disputas, ahora escuchaban canciones de cuna. Yo llevé la caja original a la habitación de la niña, la coloqué sobre una repisa alta, le hice un nuevo letrero en madera: «Caja de memorias». Le conté a Alejandro que dentro había una carta, que debía permanecer cerrada hasta que su hija la necesitara. «¿Qué dice?», preguntó. «Ni yo lo sé del todo. La escribí en la madrugada con el corazón en la mano. Tal vez no es para ti, tal vez es para ella, cuando me recuerde sin conocerme». Los meses pasaron como hojas empujadas por el viento. Carmen creció, dio sus primeros pasos entre las baldosas del patio, dijo «Abu» antes que «papá». Me buscaba con la mirada cada vez que alguien reía, y en medio de esa paz, algo inesperado ocurrió. Una mañana, mientras revisaba papeles en la antigua oficina de la casa, Alejandro encontró un sobre sellado entre los libros de su abuela. El papel estaba amarillento, la tinta apenas visible. Lo trajo corriendo. «Mira lo que encontré». Era una carta, firmada por Carmen, mi esposa. Fecha: 1997. Si alguna vez las palabras no bastan y el silencio es demasiado largo, abre esta carta. Con manos temblorosas la desplegué. «Antonio, amor mío, sé que algún día el dolor te hará dudar, que nuestras decisiones serán juzgadas, pero confía. Lo que sembramos con verdad dará frutos, aunque pasen años. Y cuando los demás olviden, tú recuerda. La familia no se construye con herencias, sino con actos que nadie ve. Si Alejandro está leyendo esto contigo, dile que lo amé sin conocerlo». Cerré los ojos. Respiré hondo. Ella ya lo sabía todo, dije. Alejandro no contestó, solo me abrazó. Esa carta fue la última pieza, la última voz que faltaba. Desde entonces la pusimos junto al libro de los legados en una nueva página. Carta de origen. Los días siguieron con ritmo calmo. Carmen aprendió a decir abuelo completo. Clara venía cada fin de semana, cocinaba con su nuera, hacían pan, compartían recetas, intercambiaban silencios suaves, y un día Alejandro me pidió algo inesperado. «¿Podrías grabar la historia de la caja? Toda, desde el principio, tu voz, tu versión». Le pregunté para qué. «Para que ella la escuche algún día, para que nadie le cuente otra versión». Acepté. Grabamos durante 4 tardes, en la cocina, en la terraza, en el jardín, mi voz pausada, con risas, con pausas largas, con memoria viva.
Hablé de Clara, del terreno, del notario, del acta, hablé del vestido fucsia, de la burla, del sobre, del momento exacto en que los votos se detuvieron. Y cuando terminé, dije una última frase. Si estás escuchando esto, Carmen, quiero que sepas que la memoria es más fuerte que la mentira, y que las cajas viejas no guardan trapos, guardan verdad. Alejandro guardó el archivo en una USB, la selló, la puso en la nueva caja. Ella decidirá cuándo escucharla. La finca seguía viva, la pintura necesitaba retoques, las plantas se marchitaban y volvían a nacer. Así es la vida. Una tarde, Clara me llevó al jardín. Me mostró algo que habían mandado hacer. Una placa, pequeña, de metal oscuro. Decía, aquí comenzó todo. Gracias, papá. Yo no pude hablar. Solo posé la mano sobre el metal tibio por el sol. Ya no quedaba nada pendiente. O eso creía. Fue un domingo como cualquier otro, el sol cayendo oblicuo sobre las baldosas calientes del patio, el canto de un canario escapando de la jaula abierta, y Carmen, la pequeña, jugando con una muñeca de trapo que Clara le había regalado. Yo estaba en la mecedora con una manta sobre las rodillas, cuando Alejandro se acercó con el rostro serio. En la mano tenía su celular. Abuelo, me dijo, tienes que ver esto. Era un video subido a una red social. Alguien había editado las grabaciones de la boda. Cortes bruscos, música dramática, texto amarillista. El abuelo que humilló a su hija en plena boda, decía el título. ¿Quién lo subió? Pregunté, sin levantar la voz. No lo sabemos aún, pero el video se ha hecho viral. Hay cientos de comentarios. Algunos te defienden, otros no tanto. Me quedé quieto. No por miedo, sino por cansancio. No pensé que tantos meses después la historia aún pudiera levantar polvo. Clara llegó minutos después, con el teléfono también en la mano. Lo vi, dijo. Ya están diciendo que el documento era falso, que lo manipulamos para dejarme fuera. Alejandro se pasó la mano por el cabello. Voy a responder. Voy a grabar un video, aclararlo todo. Le puse la mano en el hombro. No, ya lo hicimos todo. El que necesita gritar es el que teme que no lo escuchen. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Pero Clara no pensaba igual. Estoy cansada, dijo. Yo ya asumí mis errores, papá, pero ahora me atacan como si fuera una ladrona. Se marchó llorando. Alejandro y yo nos quedamos solos. Esa noche no dormí bien, daba vueltas en la cama, escuchando el eco lejano de los comentarios. Qué cruel, qué patriarca. Seguro hubo intereses. A la mañana siguiente, fui al estudio. Tomé la USB con mi grabación, la que había hecho para Carmen. Decidí publicarla. Toda, completa, sin edición. Alejandro la subió a la página familiar, sin títulos, sin dramatismo, solo la historia completa. En menos de una hora el video comenzó a circular. La gente escuchaba, lloraba, comentaban con respeto. Uno de los mensajes decía, nunca vi una voz tan serena contar algo tan doloroso. Otro, mi abuelo también guardaba cartas, gracias por esto. La narrativa cambió. No porque gritáramos más fuerte, sino porque la verdad tiene un ritmo que no se apura. Clara vino esa tarde, entró sin decir nada. Se sentó a mi lado en la terraza. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por no exponerme, por no devolver golpe por golpe. La miré. No se construye nada bueno sobre la humillación, hija. Aprendí eso tarde. Se inclinó, me besó la frente. Esa misma semana la placa que habían puesto en el jardín apareció rota. Alguien la había golpeado con una piedra. Alejandro se enfureció. Quería poner cámaras, reforzar los muros. Yo dije que no. Esa placa no era para ser adorada, era para ser recordada. Mandamos hacer una nueva, más simple. Solo decía, donde hubo dolor, hubo verdad. Y eso bastaba. Los meses siguientes fueron dulces. Carmen decía palabras nuevas cada día. Clara cocinaba con más frecuencia en la finca. Alejandro, con su esposa, mantenían la casa abierta los fines de semana para quien quisiera pasar a saludar, escuchar historias o leer el libro familiar. Un domingo cualquiera, la niña caminó hasta la repisa, señaló la caja, original, y dijo, ahí vive el abuelo. Todos reímos. No, le dije, ahí vive el amor que no se olvida. Un día moriré, lo sé, pero no será como empezó esta historia.
no en silencio, no con una caja ridiculizada, sino con un legado compartido, escrito, grabado, sentido, porque cuando se detienen los votos no siempre es para romper una unión, a veces es para que el amor verdadero tenga la oportunidad de hablar. Y esta vez habló con mi voz.